Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más aquí en La Hora de las Ánimas, su programa nocturno. Semanalmente nos reunimos aquí a través del 107.1 FM en el centro de Santiago para ahondar en los misterios, leyendas, mitos, de todo un poco lo que encontramos en el mundo en general. Hoy, por supuesto, quiero compartir con ustedes, más bien dicho, nos vamos a adentrar en el patrimonio. Vamos a ir ahondando también un poco en el cine. Ustedes saben, cuando las sombras cuentan historias, bueno, esta noche en La Hora de las Ánimas haremos un viaje al corazón del miedo, me atrevería a decir. Entre las criptas silenciosas, tumbas, bueno, de años, nos vamos a sumergir en una experiencia contada en primera persona. Fíjense que nuestro invitado de hoy no solo ha filmado con las sombras, me atrevería a decir, las ha dirigido. Él es Edson Valdivia, director de cine de terror, creador de algunos de los tours más escalofriantes desde mi punto de vista en el Cementerio General de Santiago. Y con él hablaremos esta noche y también tocaremos otros temas. Edson, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a La Hora de las Ánimas. Hola David, muchas gracias por la invitación. Estamos todos bien, un poco afónicos estos días de frío. Me tocó resfriarme. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, ojalá te mejores pronto. Es complicado en estas fechas resfriarse, pero bueno, cosas que pasan. Pero bien, pues contento, entusiasmado de que nos acompañes esta noche y conocer también, por supuesto, tu historia, tu experiencia. Y partamos, pues, vamos a ir conociendo un poco este camino en el cine, tu visión sobre el terror. ¿Cuándo descubres que el cine de terror era el camino que tú querías seguir? Yo creo que siempre me gustó el cine de terror de la época de Freddy, de Jason, 1980 y algo, cuando aparece Chucky. Me gustaba mucho quedarme escondido viendo películas de terror porque en esa época a uno no lo dejaban ver películas de terror, pues. Entonces íbamos viendo en estos VHS antiguos con mis primos y fue, siempre me gustó el terror. Como a los 12 años me tocó ir al cementerio general y de ahí que no dejé ir más al cementerio. Me llamó mucho la atención divagar por el cementerio, ir mirando la diferente arquitectura e ir mirando los nombres. Pero eso, ¿qué es lo que te llama la atención específicamente del cementerio general que te hace ir con frecuencia y que hoy por hoy te tiene con estos tours nocturnos? Me gustó bastante cómo era la arquitectura. Yo era muy pequeño y no sabía nada de arquitectura. Me llamaba mucho la atención las tumbas grandes, que las veía yo, estas de 1900. Con los años fui aprendiendo los diferentes estilos de arquitectura, neogótico, clásico, tenemos art deco, hay tanto diferente arquitectura en ese cementerio hermosa. Y eso me llamó mucho la atención. Pasaron los años y bueno, me dediqué yo siempre a la producción musical. Ya. Y de repente conocí al equipo que hacía los tours del cementerio, los tours del cementerio mismo, que mi amigo Cristian Nitbaski, que le mando un saludo, que él innovó esto en el 2005. Yo lo conocía de antes, pero como por ahí por el 2012, 2013 más o menos, le ofrezco a Cristian componer música para sus tours. Y música de terror. Claro, claro. Entonces compongo esta música y empecé a trabajar en esos tours con actores, creando escenas, y después pasaron algunos años y me decidí ya a lanzarme definitivamente a trabajar y haciendo cosas de terror. Hicimos un par de cortometrajes y, y grabamos también en el cementerio cortos también. Mm. Edson, ¿y qué tiene? Porque todo esto obviamente gira en torno al terror, al miedo, algo tan natural y al mismo tiempo tan atractivo, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, que no hay nada más aterrador que lo desconocido. Pero ¿qué tiene el terror que lo hace tan poderoso para narrar estas historias que también van apoyando estos tours? El terror es poderoso porque a la gente le gusta ir a asustarse. Mm. Le gusta buscar esto de, ¿seré capaz de ir a un cementerio de noche? ¿Seré capaz de...? Nosotros también hacemos tours en una funeraria y estos tours inventamos un simulador de catalepsia. La catalepsia es cuando el terror del siglo XIX de quedar encerrado, cuando los enterraban vivos. Claro.
Eh, claro, le tomaban el pulso, no había mucho más allá en esa época, más avances tecnológicos, entonces no tenían pulso, que era la catalepsia, y después volvían como a la vida, pero encerrados dentro de un cajón. Entonces, en esta funeraria creamos un simulador de catalepsia, que es estar 2 minutos encerrado adentro de un ataúd. Oye, la catalepsia, fuera de toda historia, ¿cierto? Es para mí es un tema tan intrigante y aterrador porque es algo que sucedió y que también vino a modificar muchas cosas en el código sanitario, ¿no? Que ahora hay que esperar una cierta cantidad de días antes Exacto. de enterrar a las personas y no por un tema más que nada como de descomposición, etcétera, etcétera. Es más que nada para evitar que la persona sea enterrada viva, que es algo que pasaba mucho. Hay muchas historias de terror a raíz de la catalepsia e inspiradas, lo peor de todo, que están inspiradas en hechos reales. Entonces, ¿cuál es la reacción de la gente cuando son puestos en estos ataúdes? Al principio hay personas que no saben lo que es catalepsia, ¿eh? Cuando les contamos quedan asombrados, y cuando llegan al cajón hay muchos que quedan reacios a no hacerlo. Pero al final se convencen en ingresar, pero yo siempre digo que yo parezco vendedor de micro antiguo, porque les digo, no solo van a ser encerrados en el ataúd, sino que los vamos a ingresar con un REMPOD, que es un aparatito que mide campo electromagnético con una antena, que genera un campo magnético que si tú lo interrumpes, lo tocas, suena. Ya. Entonces cuando ingresan al ataúd nosotros ponemos el REMPOD entre medio de sus pies, y si llega a sonar ese aparatito quiere decir que ahí hay algo que no tendría por qué estar ahí. Mm. Además lo ingresamos con otro aparatito que es un K2, que es uno que tiene lucecitas de color, tienes que haberlo visto en alguna película. También detectan si hay fluctuaciones. Entonces la persona se encerrada en el ataúd con esos dos equipos, y muchas veces encienden los equipos cuando están encerrados. ¿Y cuál es el objetivo de estos equipos? Perdonando mi ignorancia. Investigación paranormal, comprobar que ahí hay algo que no debería estar. O sea, existe la posibilidad de que haya alguna presencia mientras la persona está encerrada en este ataúd. Exactamente, esta funeraria tiene 60 años, es una de las más antiguas, y velan cuerpos todo el tiempo. Claro, claro, absolutamente. Nosotros no hacemos los tours en las salas velatorias, sí. Cuando no hay nadie, vamos, de repente hacemos alguna psicofonía que otra, pero lo hacemos por donde transitan las carrozas, donde transitan los ataúdes, donde queda la pena toda esta energía residual. Entonces, pasan muchas cosas en la funeraria. Bueno, y pasamos más que nada a hablar un poco acerca de estos tours que también se relacionan y es algo que me gustaría que abordáramos, este nexo con experiencias cinematográficas vivas. ¿Cómo nace la idea de convertir un lugar real como el cementerio general mismo en una película en vivo? ¿Cómo es eso? Bueno, como yo había trabajado los tours ya del cementerio, que eran como teatro, ¿Ya? el teatro lo admiro mucho, el teatro hay que ensayar bastante y todo, trabajé harto tiempo en teatro, pero después me fui a trabajar a cine. Entonces, la gente que va al tour de nosotros es como que los van dirigiendo en una película. Cuando tú actúas, generalmente el director a ti te mete en diferentes estados al actor. Generalmente cuando nos toca dirigir algo de terror, nosotros a la actriz o los actores los vamos trabajando mentalmente para que cuando aparezca la escena ellos muestren realismo dentro de lo que le está pasando. O sea, si se asustan, que se asusten de verdad. Así me gusta a mí dirigir dentro de mis proyectos. Entonces, ¿qué hago con las personas que van al tour? Los llevo bastante dirigidos, como digo yo, y supongamos cuando porque hacemos desafíos. Supongamos llegamos a un pabellón que es el pabellón 50, que es muy grande. Es un pabellón que se cuenta mucha historia y mucha gente ni siquiera quiere bajar al subterráneo de ese pabellón, y nosotros lo hacemos bajar de uno o dos. Todo el tiempo vigilados, sí, por nuestro equipo, tenemos muchos asistentes. Yeah. Entonces, ellos bajan por ahí, pero ya vienen con todos estos relatos que van muertos de miedo. ¿Y qué pasa en el pabellón 50, Edson? ¿Qué lo vuelve tan escalofriante? Porque es muy famoso además. Es muy famoso. Lo que se cuenta es que durante todos estos años que existió este pabellón, han habido muchos suicidios en ese pabellón. Entonces,
dicen los que dicen de las personas que más, saben más del tema de las entidades, de la alma. Yo trabajo con Fernando Navarro, que es parapsicólogo, y trabajo también con Connie, la brujita del pantano. Entonces ellos cuentan que cuando alguien se suicida, la entidad queda como en un ciclo, como en un bucle, queda como en un paquete de memoria dando vuelta, y eso puede generar que la gente vea tantas sombras, porque se ven muchas sombras. Nos han pasado cosas muy extrañas en ese pabellón a nosotros. ¿Y hay alguna que te haya marcado que recuerdes, así que puedas compartir con nosotros? A mí personalmente me pasó una hace muchos años cuando trabajaba en los otros tours. Yo iba a poner la música que había compuesto antes, ingresaba al pabellón y me ponía en un pasillo y por un parlantito sonaba la música de terror para que el guía pudiera contar la historia sobre esta música. Entonces, en un día muy lluvioso también, estaba como nublado, yo iba ingresando solo al pabellón y de repente yo iba con la radio de los guardias para comunicarme cualquier cosa, hasta que sonaban, atento, Claro. y voy ingresando y se prende la radio y dice, aquí estoy, con una voz pero muy tenebrosa. No te puedo creer. ¿Y cómo describirías esa voz? ¿Es como perdida, como que casi no se escucha, no se entiende? Fue como una voz muy terrorífica, como una voz como un monstruo de una película, no una voz normal. ¿Y qué sensación te da en ese momento? Porque la gente suele decir, se me pone la piel de gallina. ¿Pasa eso? Algo así, algo así Ya. me pasó en ese minuto, porque estaba solo. Y escuchaba que el tour venía caminando, no sé, a 100 metros de mí, entonces tenía que estar luego escondido para que funcionara la música. Mm. Y tuve que apagar la radio e ingresar. El show tiene que continuar. Claro, claro. Bueno, es parte de hacer el tour, ¿no? De tener esas experiencias de vez en cuando que uno nunca sabe cuándo van a ocurrir, que eso es lo más inquietante de todo este trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo es un tour en el cementerio entonces durante la noche? Porque uno de día va porque puede ver todo, pero en la noche con tantos pasillos, tantos rincones oscuros, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es el tour finalmente? El tour te lleva por diferentes estados. Yo trato de llevar un relato que sea bastante ameno, bastante chistoso en algunas partes, para que la gente esté tranquila. De hecho, voy improvisando mucho de estos chistes con la misma gente. Vamos contando historias, hablamos de los presidentes, hablamos de Víctor Jara, de Violeta Parra, pero de repente llegamos a estos lados cuando van todos contentos, donde el tour toma un giro. Igual que películas de terror, pega un giro, cambia todo, se acaban los edificios hermosos y llegamos a lados oscuros, donde tenemos que pasar por esos lados muy oscuros, y ya empieza la gente a tomarle miedo a esas partes, empiezan a tomar precaución. De hecho, hay gente que a veces no ha querido hacer estos juegos y después yo le he tenido que explicar que tienen que irse por otro lado, esperar en la luz con alguno de mis asistentes. Me imagino que hay más silencio, ¿no? Porque como que el ambiente se pone un poco más serio, o sea, ya estamos en algo más delicado. Me imagino que hay más silencio, ¿no? Exactamente, se acabaron las risas, se acabó todo eso y empieza la gente claro, a estar más silenciosa, a tratar de escuchar. Las linternas están prohibidas. Hay un desafío en donde me tienen que buscar y yo estoy muy lejos de ellos y estoy silbando y van por oscuridad buscándome. Wow. Y todo esto es en pareja. Van los que quieran, generalmente Ya. un grupo máximo 30 personas, entonces a veces van hartos amigos, van 10 amigos juntos. En esta fecha generalmente hoy día tenemos un tour y 10 personas. Entonces la gente en esta época baja la convocatoria y la pasan mejor. ¿Cómo es el manejo? Porque, bueno, aquí hay mucha historia. Tú me vas contando que hay muchas narraciones, hay mucho de aprender también de todo lo que significa, de todo lo que hay dentro de un cementerio, porque no es llegar y enterrar gente, sino que también hay mucha historia detrás de estas personas. ¿Cómo manejas la línea entre el respeto patrimonial, ¿cierto? Y la experiencia del miedo y también lo documental? Bueno, cada tumba tiene una historia. Yo trato de ir recopilando historias de famosos, trato de rescatar del olvido. Es lo que hace, yo también creo que los demás tours también hacen lo mismo. Rescatar del olvido a todos estos famosos que a veces dan pena. Hay, supongamos,
un escultor muy famoso acá chileno que esculpió la entrada del Bellas Artes, y que él está en un lado súper solo, así en una tumba muy pequeñita, súper minimalista. Entonces nosotros tratamos de llevar a las personas ahí y contar toda esta historia. Las personas van por miedo, y lo hablaba con un productor de NTV, de este canal para niños, donde hablábamos de este tema de reencantar a la juventud. Uno los lleva con el terror, claro que va a haber terror, pero nosotros tratamos de contar historias, arquitectura, los arquitectos que hicieron este cementerio, que son muy capísimos, tanto mármol de Carrara, tanto dinero que se invirtió en todas esas tumbas del siglo XIX. Tratamos de enseñar todo eso, y que la gente, si bien viene a asustarse, nos vamos por el lado oscuro, que generalmente o siempre son mausoleos públicos, por donde pasamos por pasillos, solamente ahí no hablamos de nadie, y le insertamos toda esta historia y todo esto de arquitectura que le gusta mucho. Al final la gente, igual, mi objetivo es que se aprendan 3 cosas: que se aprendan cuándo se inauguró el cementerio y 2 arquitectos. Y cuando termina el tour lo pregunto y lo gritan. Así que eso me deja muy contento. Oh, qué bueno. O sea, prestan atención claramente porque es un tour en un cementerio. Yo creo que no hay nada más atractivo que visitar un cementerio de noche. Yo creo que hace un tiempo reflexionaba yo qué hace tan atractivo a los cementerios, que son grandes inspiradores de películas de terror. O sea, el cementerio de animales, los zombies que salen, estas típicas imágenes del cine, sobre todo más antiguo, ¿no? Donde vemos las manos salir de la tierra, o que los muertos vivientes. Eh, Según tu punto de vista ya como director de cine, ¿cierto? ¿Qué lo hace tan atractivo? Porque al principio hablábamos del miedo, pero ¿por qué? ¿Por qué el cine habrá puesto los ojos en los cementerios? Hay varios factores. A mí personalmente me gusta la arquitectura majestuosa que tienen los cementerios. Pero también nos vamos al otro lado, también la arquitectura de estas tumbas, que son las tumbas de tierra, también estas tumbas que están medio abandonadas, que la gente las arrienda y después no las va a ver, y las tumbas, porque esas tumbas son de ellos, entonces van quedando abandonadas, y te va generando una fotografía pero espectacular, así como de terror. O sea, uno no tiene que gastar mucho dinero para generar terror a través de las fotografías que se van generando ahí. Es cierto. Eso es una muy buena observación. Lo otro que te quería preguntar, Edson, ¿alguna experiencia que haya vivido alguno de los visitantes que recuerdes? En el pabellón 50 pasó algo hace algún tiempo, y pasó algo muy extraño. Tengo un amigo que le gusta visitar cementerios, pero siempre va de día, va a todos lados, a Brasil, Argentina, siempre está visitando cementerios, y lo invité un día que fuera al tour de noche. Entonces él fue con linterna, me fue a acompañarme y a ayudarme un poco, y ese tour fue muy pocas personas, fueron 9 personas. Eran 4 parejas y una persona sola que iba todo el rato adelante conversando conmigo. Y cuando entramos al pabellón 50 a hacer esta ruta que es oscura, donde vamos por una especie de laberintos, de repente me doy vuelta y veo que en el pabellón subterráneo del lado se ve una linterna encendida. Y yo paro el tour y pregunto, ¿qué pasa? Y las últimas personas que iban me dicen, no, lo que pasa es que este muchacho, vimos que alguien se arrancó del tour. Parece que la persona que estaba sola se arrancó y él fue a buscarla. Y la persona que estaba sola siempre iba conmigo, entonces yo le digo, no, si están los 9. Y espérenme acá. Y lo fui a buscar y no me escuchaba. Empiezo a caminar por el subterráneo hasta que lo logro encontrar. Y él me decía que él salió, que vieron a alguien, él lo salió a buscar, pensó que era una de las personas del tour y entró como en un bucle. Empezó a dar vueltas, no nos escuchaba, caminaba, más se perdía, no nos encontraba, hasta que menos mal que llegué yo. Wow. Eso, y lo aseguran él y las 2 personas del tour. O sea, es realmente algo que vieron, pero Sí. que no estaba ahí. O sea, De hecho, ellos al final del tour pidieron grabar un saludo y agradecieron a esas entidades que se le había aparecido a ese nivel. o sea, los marcó realmente. Sí. Edson, también sabemos, tú nos mencionaste, por supuesto, lo de Funeraria Carrasco, un escenario que a mi parecer es, de acuerdo a lo que yo he podido ir viendo, es un escenario brutal para el terror.
¿Cómo fue diseñar esta experiencia, sobre todo con este simulador de catalepsia? Bueno, al principio fuimos a la funeraria hace algunos años y después llegó pandemia y como que no funcionaba, hacíamos como un show medio de teatro. Y de repente le digo a Fernando, Fernando, ¿por qué no trabajamos más? Hacemos que las personas sean los investigadores, no nosotros, sino que no vas tú con los equipos, compremos más equipos y dividimos los grupos y que cada persona vaya con un equipo y que ellos se sientan los investigadores. Grito y plata, o sea, la gente va, se le se les pasan los equipos para hacer psicofonía, el PSB11, PSB7 Pro que tenemos. Además los tenemos con unos filtros para que entren como viste que todo hace como un barrido radial, entonces suena un ruido blanco. Claro, claro. Nosotros los tenemos adaptados para que pasen por filtros de guitarra de pedalera, de estos que quitan el ruido blanco, entonces si suena una entidad entra el ruido pero impecable. Y además van con audífonos. Entonces es muy inmersivo cuando hacen una psicofonía dentro de la funeraria. A la gente le gusta mucho porque se vienen grupos pequeños de 5, de 6 y van sorteando esta suerte de investigación donde van en diferentes habitaciones y van rotando. Todos ven lo que ven los demás. Wow. O sea, eso es realmente atractivo. Yo creo que son cosas que uno a veces se pregunta en la cotidianidad, pero que no piensa que las puede hacer, como visitar una funeraria. Son cosas que uno jamás pensaría, sobre todo, porque esto es la noche además. En la noche, sí. Entonces, más atractivo todavía. Para quienes nos escuchan, estamos conversando con Edson Valdivia, director de cine de terror, creador de algunos de los tours más escalofriantes del Cementerio General. Ahora estábamos conversando con Edson acerca de la experiencia que se puede vivir en la funeraria Carrasco, este escenario donde incluso pueden vivir la experiencia de la catalepsia, ¿no? Que da despertar, a uno lo dan por muerto y despierta literalmente dentro del ataúd bajo tierra, que es real. Si uno busca el libro de historia o incluso en internet pueden encontrar muchas historias de este tipo. Edson, ¿cuál ha sido el mayor desafío en la creación de estas experiencias que son experiencias inmersivas en realidad? El desafío, yo creo que siempre el mayor desafío es el siguiente, el que viene. Ahora estamos trabajando en un tour que va a ser más inmersivo porque va a tener proyecciones. Vamos a trabajar con parlantes también y música que van a trabajar en paralelo. Entonces la gente va a ir caminando y van a escuchar, no van a escuchar un parlante, sino que van a escuchar en dos parlantes que están lejos estéreo y además van a empezar a aparecer proyecciones dentro del tour. Ese va a ser un tour muy inmersivo y tratando de nuevo de meter más a la gente en que sea como una especie de película. Van a ir caminando y van a ir viviendo cosas. ¿Y qué, como para ya uno proyectarse, ¿no? ¿Qué cosas van a escuchar o ver? Tienen que ir para allá para sentirlo. Bien, buena invitación. Pero ya se genera el enganche, porque, por supuesto, imagínate ir caminando por el cementerio y ver cosas. Me imagino que la idea es como generar esa sensación de que estás viendo una presencia o escuchando algo y decir, oye, escuché algo, ¿o no? Sí, y esa presencia le va a ir dando diferentes pistas para ir encontrando lo que tienen que encontrar finalmente, lo que andan buscando. Tú, bueno, tienes este trabajo también con, perdón si lo digo mal, Dimática Film, ¿no? Sí, la productora de cine, sí. ¿Qué viene ahora con esta productora, nuevos proyectos? Estamos trabajando, bueno, hace varios años que grabamos una película llamada El Centinela de las Ánimas, que se grabó en el Cementerio General. Y por fin se va a estrenar en Estados Unidos en una plataforma y además en paralelo vamos a hacer el estreno aquí en Chile al medio del Cementerio General. Qué buena, qué buena. ¿Cómo va a ser eso? Algo nunca visto. El jueves 22, la gente va a poder ingresar, van a tener que comprar su entrada y de hecho van a ser costo cero y los va a estar esperando alguien de la película. Un personaje. Ellos cuando vean la película se van a dar cuenta qué personaje los esperó. Y él los va a llevar donde va a estar la pantalla gigante, porque la Municipalidad de Recoleta se portó muy bien también y nos ayudó con una pantalla gigante, amplificación. Entonces va a estar bien entretenido ese día. Buenísimo. Mira, al final vamos a dar todas las coordenadas también para que te puedan seguir en redes sociales, pero yo no quiero no preguntarte, Edson,
Si hay algún lugar de Santiago que te gustaría convertir en una experiencia de horror que tú dices, hacia allá debería apuntar también. Estamos buscando todos los días, de hecho ahora estuve en reunión con mi equipo para que buscáramos más lugares. También hacemos también en Palacio de Larraín. Esos tours los estoy produciendo y los está guiando Connie con Iboyé, que son... Connie es bruja, es una brujita buena. Y esos tours son bastante entretenidos porque hasta se hacen espiritismo, ouija. Es como más antiguo. En la funeraria podemos ver equipos, tecnología que partió en el 2003. Pero allá se ve todo en 1900. La ouija, que era la comunicación con la entidad a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y Edson, bueno, cuéntanos un poco sobre estas actividades que también realizan en el Palacio Larraín, cómo se convoca, también hay que adquirir entradas por internet, me imagino, cómo es y cómo es el tour también. Exactamente, bueno, todos nuestros eventos se los pueden adquirir a través de tournocturno.cl, donde los va a derivar a la tiquetera Portal Ticket, donde pueden comprar sus tickets. En Palacio Larraín son solo 22 entradas que se venden, se hace 2 veces al mes, viernes, y es bastante inmersivo porque aparece una persona de época contando la historia del palacio, contando todo lo que ha pasado en estos años en el palacio, y cuando ingresan al palacio se dan cuenta que el palacio está exactamente igual como cuando se construyó en 1913, y se encuentran con estas especies de brujas que les van leyendo cartas, diciendo cosas, y están con toda una historia donde van a la cocina, en la cocina se mueven cosas, pasan cosas. Dentro de este tour hay mucha gente que cree que usamos efectos especiales, pero no ocupamos ningún efecto especial en Palacio de Larraín. Todo lo que pasa está pasando de verdad. O sea, realmente inmersivo. Sí, pasan muchas cosas en ese palacio. Y cuando tú nos dices pasan muchas cosas, ¿a qué te refieres? De que cuando yo fui a ensayar la primera vez me empezaron a mover como las campanitas de la cocina, que no tenían por qué estarse moviendo. O escuché a alguien subir por la escalera y estaba solo con las dos actrices. Entonces se escuchan muchas cosas. Yo creo que en el palacio escucho más que en el cementerio. ¿Será porque es un lugar donde habrán habitado muchas personas, quizás, muchas energías? Exactamente, han pasado muchas cosas en ese palacio, muchas cosas, donde esas energías pueden que estén ahí. Claro, es muy común, ¿cierto? Se habla mucho de que quedan muchas personas que al morir sus almas quedan atrapadas, y bueno, también muchas veces va en cómo muere la persona. Exactamente. Edson, ¿trabajan con psicofonías? Sí, trabajamos con psicofonías, como te estaba contando. En la funeraria tenemos varios equipos para hacer psicofonías con audífonos. Creamos estos sistemas más inmersivos para que la gente se lleve una experiencia inmersiva que no la va a encontrar en cualquier otro lugar. Yo creo que nadie más hace experiencia así con este tipo de psicofonías, porque ocupamos equipos especiales traídos de Estados Unidos que son para hacer psicofonías, pero además le adaptamos otros equipos para que quede más inmersivo todo. Bueno, seamos sinceros que en Estados Unidos hay mucho trabajo, cazadores de fantasmas, como se nombran. Trabajan harto y claro, ahí son pioneros también en cuanto a tecnología para contactos paranormales, digamos. Claro. Bueno, de hecho tu experiencia en el Cementerio General con esta radio es una psicofonía, ¿o no? Entra en la categoría. Exactamente. Después de muchos años, cuando empecé a estudiar investigación paranormal, porque estudié bastante investigación paranormal, pero no soy investigador paranormal, me di cuenta que claro, que había sido una psicofonía. ¿Y en la funeraria han captado así sonidos, voces, mensajes? Sí, y captamos algunos que han sido de la forma más básica de hacer una psicofonía, como echar a andar una grabadora y preguntar: hola, ¿cómo estás? Había llegado hace poco una carroza con una persona dentro, porque trabaja las 24 horas, entonces claro, todo el tiempo están pasando muertos que van y vienen, y de repente revisamos y dice: mi muerte. Wow. Y fue en pleno tour, o sea, revisamos al tiro de la grabación y se escuchaba mi muerte.
Bueno, hay algunas veces uno puede escuchar y hay que poner mucha atención porque no siempre se puede entender a veces lo que se dice o lo que están queriendo comunicar, porque a veces uno ha escuchado psicofonía donde piden ayuda, donde váyanse, salgan de aquí, porque sabemos que hay energía y espíritus eh, amigos y otros que no son muy amigables, digamos, pero, pero cuando ya uno los puede entender, ya eso yo creo que es un poco más inquietante si uno se lo imagina, ¿no? Al escucharlo. Exactamente. Edson, y cuando tú realizas estos tours, la gente, ¿cómo los ves me refiero en el caso de la funeraria? ¿Cómo los ves? ¿Se asustan un poco más? ¿Cómo lo reciben? Sí, el público de la funeraria es un público que busca más terror. Es diferente al público del cementerio. Claro que se van rotando un poco, pero van más preparados a la investigación paranormal, a comprobar el fenómeno y van preparados para el susto. De repente la gente que va al cementerio va un poco más por patrimonio y de repente se encuentran con estos sustos del terror y van preparados para eso. ¿Qué tipo de energías crees tú que se alojan tanto en el cementerio como en la funeraria? O también si lo podemos llevar, si me puedes hacer una observación también del Palacio Larraín. ¿Qué tipo de energías crees que encuentras en cada uno de esos sectores? Yo en el cementerio siento paz. Así sinceramente a mí me da mucha paz. Me estuve haciendo un tiempo tour en el cementerio católico y súper paz. En el cementerio católico todos le tienen miedo por la arquitectura gótica que tiene. Claro. Y para mí súper tranquilo. Funeraria también, siento paz, pero en la funeraria se sienten más cerrar puertas, crujir cosas. A diferencia que en el cementerio no escucho esas cosas. En Palacio Larraín no me ha tocado estar tanto como en los otros tours, pero las pocas veces que he ido, que tienen que haber sido unas 5 o 6 veces, se siente como que hay una presencia ahí. ¿Y los trabajadores de la funeraria, me imagino que has podido conversar con ellos, te habrán advertido, ellos habrán compartido contigo alguna anécdota o experiencia, te dirán, mira, sabes que tienes que tener cuidado porque a veces pasa esto y esto otro? Los trabajadores de la funeraria, hay un caballero, don Rafa, que él trabaja todas las noches en la funeraria y tiene tantas historias para contar que le han pasado, historias verdaderas de terror. Y lleva muchos años y él trabaja todos los días en la funeraria. A todas las noches ahí, cualquier cosa, él va en la carroza, él está siempre, ve cosas dentro de la funeraria y nos cuenta. Y él nos cuenta que cuando nos vamos después del tour, como que pasan muchas cosas después que nos vamos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, en el sentido quizás de que mientras ustedes están ahí, quizás como que las energías como que, no sé si se espantan, sea la palabra, pero se inactivan y después cuando se van vuelven, una cosa así. Eso es lo que nos dice él, pero yo de repente digo, este caballero lo dice para asustarnos. Porque a veces estamos ahí en el tour y él se pone al medio, entre medio de dos personas y las queda mirando y la gente pega unos saltos. Sí, él se maneja mucho en la oscuridad de la funeraria. Ya, claro, con tanta experiencia me imagino. Pero yo creo que yo siento que el trabajo con la muerte es muy especial, sobre todo por lo energético que conlleva, o sea, se ha sabido, ¿no? Y por la religión y por las historias de antes de los tiempos de Egipto, ¿no? Que se hablaba de la importancia de la muerte y el viaje de la muerte, todo energético. Entonces yo me imagino que, sobre todo en una funeraria donde llegan personas que acaban de fallecer, el movimiento de energías, de espíritus, para quienes crean, por cierto, es muy, muy grande. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, queda mucha energía en la funeraria, la gente que va a llorar, hay gente que va a los tours porque velaron a su abuelito ahí, a su papá ahí, entonces quieren conocer más adentro y de repente estamos en la mitad del tour y se ponen a llorar porque se acuerdan de lo que vivieron, que fue bastante fuerte tenerlo ahí, y entonces queda mucha energía, mucha tristeza dentro de la funeraria.
¿Qué piensas, Edson, acerca de estas historias de personas que han muerto y que previamente han hecho, se cuenta, ¿no? Pacto con el diablo? Yo sé que en Valparaíso, si no me equivoco, hay una historia, ¿no? De una persona que había hecho un pacto con el diablo, que fue muy exitoso y que para evitar irse al infierno construyó su ataúd con patas de león, en forma de patas de león, y que se supone que no toca el suelo. Entonces, al no tocar el suelo, su alma no se va al infierno. ¿Qué te parecen esas historias así? ¿Te has encontrado con algo de ese tipo? La historia que cuentas tú es la de Martín Busca, que está allá en Playa Ancha 3. Exactamente, exactamente. Exacto. Y Martín Buscan dicen que es una persona que no tenía dinero y que después que hizo este pacto, le empezó a ir bien y todo, y después para engañar al diablo, su cuerpo jamás va a tocar tierra, o sea, jamás va a quedar debajo de la tierra, jamás va a quedar enterrado. Sí. Sí, una historia bastante entretenida. Hay varias historias de gente que ha hecho pactos con el diablo en diferentes lados de Chile. Desde una opinión más, quizás antes las creencias eran diferentes a las creencias que hay ahora. La gente antes se dejaba mucho embaucar, como ver el tema del mismo casillero del diablo acá en las cavas de Concha y Toro, para que no le robaran el vino. Este caballero creó esta historia de que él tenía un pacto con el diablo y que el diablo vivía ahí y así sus trabajadores no se robaban el vino. Entonces, así pueden haber muchas historias que han sido mal interpretadas con los años. Claro, es que además es un tema cultural, el acceso a la educación. Bueno, ahí podemos entrar en muchos factores que aumentaban la credibilidad de estas historias por un tema de ignorancia. Exactamente. Pero ahora, si uno se pone a investigar, la lógica nos lleva a pensar que en realidad es muy difícil que se dieran de esa manera. Sí. Pero aún así siento que eso, si se mantiene vivo, la cultura popular, siempre es rico eso, revivirlo. Sí, uno cuenta esta historia en la fogata o al medio del cementerio y a la gente le da miedo. O sea, es bien entretenido contar esta historia, el boca a boca que se va contando por generación tras generación. Edson, antes de que, porque ya nos está pillando el tiempo, pero no quiero cerrar el programa sin antes preguntarte a ti como director también, ¿qué película de terror crees que la gente debe ver? Hay varias películas. El Exorcista, una película poderosa de los años 70, y para atrás revisar todo lo que hizo Alfred Hitchcock. Yo creo que hay un antes y un después desde que Alfred empezó a dirigir Psicosis, Los pájaros. La gente hacía filas para ir a ver las películas de Alfred Hitchcock, ni siquiera iba por los protagonistas como es ahora, sino que iban por el director. Sí, eso es cierto. Bueno, Hitchcock fue uno de los grandes impulsores del cine, no sé si llevarlo al cine moderno, pero marcó un antes y un después en la forma de hacer cine de terror también. Y mucho, bueno, el juego de plano y todo eso, me imagino que también está dentro de tu imaginario en influencias que marcaron tu estilo de trabajar el cine. Exactamente, Hitchcock es como uno de los maestros. Para mí es uno de los maestros. La forma de hacer lo que dices tú, los planos, inventar el plano subjetivo, donde nos genera tanto terror ir viendo los ojos de la persona cuando va arrancando. Claro. Qué buen plano ese. Yo te quiero preguntar algo, aprovechando que está en el mundo del cine. ¿Qué pasa con el cine de terror en Chile? Algo que se ve tan poco. ¿Se trabaja cine de terror en Chile? Hace poco vi una película de terror argentina muy buena, que es Cuando acecha la maldad, si no me equivoco. No sé si la has visto, está en Netflix. Me gustó mucho. Pero ¿qué pasa con el cine de terror en Chile? Desde tu perspectiva en la dirección de cine. Estamos en pañales en Chile. O sea, yo el Centinela de las Ánimas, cuando la escribimos y cuando la hicimos pensando en que venderla afuera. Porque aquí en Chile no hay como mucho apoyo. De hecho, la película en ningún lado nombra a Chile, nunca nombra a Santiago. Es una película súper neutral. Y falta mucho acá en Chile todavía. Bueno, acá no tenemos una industria de cine. El dinero que inyecta el gobierno es muy poco y generalmente, supongamos, cine de fantasía, los que trabajamos en esto no ganamos, jamás ganamos un fondar. Mira, complicado, entonces. Para hacer cine yo este año pretendo grabar mi segundo largometraje y lo voy a hacer con privados que me van a apoyar. Ya.
Bueno, ahí nos va a contar, vamos a estar pendientes para ver el resultado, pues. Sí, sí. Bueno, Edson, cuéntanos, entonces, este estreno que está programado para el 22 de mayo, entréganos las coordenadas también, donde la gente pueda acceder a todos tus tickets y también las redes sociales donde te pueden encontrar. Todo es tournocturno.cl, Instagram, TikTok, Facebook, la página web también www.tournocturno.cl, y ahí vamos publicando todo. En Instagram generalmente vamos publicando todos los enlaces, todos los links, y yo creo que la próxima semana, ¿cuánto estamos? Yo creo que el viernes 2 vamos a sacar ya las entradas que van a tener costo cero. Yo creo que van a ser como 120 entradas, y súper bueno que vayan a vivir una experiencia que no se ha vivido nunca. Una película en el medio cementerio y que se haya grabado en el mismo cementerio. O sea, vamos a estar al frente donde el asesino escondía los cuerpos, vamos a estar ahí también. Fantástico, entonces ya todas las coordenadas aquí con Edson Valdivia. Yo lo digo, no solo crea cine, crea atmósferas en cada tour, en cada escena, siempre que nos está invitando ya a enfrentarnos, ¿cierto?, a nuestros propios propios miedos. Gracias, Edson, por acompañarnos hoy día en La Hora de las Ánimas. Muchas gracias, David, por la invitación, y cuenten conmigo cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, te tomaremos la palabra en el futuro. Gracias, Edson. Nosotros nos vamos a la pausa musical y al regreso estaremos con más temas para conversar aquí en nuestro capítulo de hoy en La Hora de las Ánimas. Vamos y volvemos.